Hola maestras, maestros, pues seguimos con el análisis de la entrevista de mi amigo Edgar Valladares. En esta ocasión vemos la segunda parte, que él tituló "Según el plan de estudios no se deben abordar todos los contenidos IPDA". Pero vamos a escucharlo, te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi interpretación, pero me gusta y me interesa también la tuya. Así que vamos a verlo, aquí te lo voy a dejar para que tú lo escuches. Yo te quiero hacer una pregunta. Para la selección de contenidos, de procesos de desarrollo de aprendizaje, han existido muchas voces, ¿no? Y yo soy muy claro en decir nombres, incluso saqué un video donde ponía nombres, caras, la postura de Tobón, en muchísimos académicos, donde ellos indicaban lo siguiente, y lo tengo anotado porque fue algo que me dijeron en Tehuacán Maestros. Para la selección de estos contenidos IPDA, ¿se debe de partir de una problemática social a solucionar o tienen la finalidad de situar al estudiante con una mirada crítica? Te explico por qué. Literal, en algunos espacios se decía, solo vas a trabajar los contenidos que resuelvan esta problemática social. Y entonces había voces que decían 3 problemáticas, 6, 9, 12, y los otros no se tocan. No, entonces, ahí te dejo esas 2 preguntas. Y son peligrosas las preguntas, ¿no? Digamos las respuestas, porque en ellas, en esas respuestas se encuentra pues prácticamente el neoliberalismo. Claro. Convertir el proyecto en un producto. Claro. O sea, si tú partes del hecho del prejuicio de que hay unos problemas sociales genéricos en todo el país, sin hacer una... Aquí es donde yo quiero meter mi cuchara, por así decirlo. Y concuerdo en lo que dice Marx Arriaga. No podemos pensar que en todo el país, en todos los lugares y en todos los territorios tenemos los mismos problemas y todos y todas tenemos que resolver esos problemas sociales. Pero sobre todo, no puedes dejar la responsabilidad social a alumnos desde preescolar hasta secundaria que resuelvan esos problemas sociales. En el anterior video ya observamos que la idea desde una teoría crítica, pero también desde una epistemología del sur, es que el alumno transforme su realidad, no que resuelva problemas sociales. Podrá resolver situaciones problemáticas en su entorno inmediato llamado comunidad de aula. Quizás allí sí podrá resolverlos, pero va a ser muy difícil que solucione los problemas de su territorio, de su fraccionamiento. Luego entonces, no se trata de resolver problemáticas sociales, se trata de atender problemáticas, atender temas o atender otras cuestiones de interés del alumno que lo ayuden a transformar críticamente su forma de pensar y en este caso, así se transforma la realidad. Recuerda, la teoría crítica es una invitación a la transformación social de el sujeto como agente, no de la sociedad. Vamos a continuar con el video de Edgar. Análisis de las realidades, sin hacer un análisis del multiculturalismo de los territorios, entonces eso se va a convertir en un producto. Y vamos a decir, pues el problema es la cuestión de género. Claro. Entonces todos hagamos el mismo proyecto. Claro. Y además de que conviertes al maestro en un operador, pareciera que es incapaz de hacer una lectura de su realidad, de un reconocimiento de su territorio, o pareciera que su territorio no es tan importante como para desde ahí construir una planeación para resolver lo que pasa en su espacio, sino que debiera convertirse ese espacio, que un niño ínfimo, en otra cosa. Y pongo un ejemplo más claro. Si seguimos ese camino de decir, estos son los problemas sociales y maestros deben de atender a estos, pareciera que los territorios no son importantes en la medida en que tendrían que convertirse en otra cosa. Este territorio de aquí, imaginemos una zona rural, donde tienen ciertas costumbres, donde las personas que ahí habitan se han apropiado de ese espacio y han generado ciertas dinámicas, no es importante porque no es productivo, porque sus problemas que tiene ese territorio no suben hacia el estatus de los grandes problemas nacionales o estatales. Entonces, ¿qué necesita ese territorio? Convertirse en otra cosa. Convertirse en qué? En este otro que sí es productivo, en este otro que esté industrializado, en este otro que genera ganancias, o en este otro donde hay hegemonías y donde hay privilegios, en donde yo no me quiero mover. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Eso es el paradigma anterior, un paradigma hermenéutico que tan solo intenta interpretar un mundo. ¿Cuál mundo? El mundo que alguien quiere. Mi mundo. Sí. El mundo que estoy yo tratando de promover para dominar a los demás, a los diversos. Esa no es la nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana no puede partir de plantear unas problemáticas nacionales, claro, sino de una lectura de la realidad que hable del multiculturalismo, de la territorialización de sus contenidos. Entonces, ¿qué puede pasar ahí en esa territorialización? O sea, pensemos, y seamos realistas.
especialistas. En Puebla, estamos ahorita hablando aquí desde Puebla. Tienes muchos problemas en cuestión ecológica. Claro. O sea, se ve, es evidente, sí. ¿no? El mismo aire, es un aire denso, ¿no? O sea, y ves la cantidad de autos que hay. ¿Eso pasará en todas las comunidades de Puebla? O sea, ¿no habrá una comunidad por allá perdida en la sierra que no tenga problemas ecológicos? Otro tema importante o pregunta es, ¿se deben abordar todos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje? Aquí yo voy a, vamos a decir, no estar totalmente de acuerdo, pero ahorita te comparto el porqué. Vamos a ponerlo. Quiero preguntar para ser más claros. ¿Se deben de abordar todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo, al menos de los programas sintéticos? Híjole, ¿qué preguntas? Porque creo que es evidente que hay como en estas interpretaciones. Según el programa, el plan de estudios, no. Ok. El plan de estudios en el codiseño da la oportunidad de que el maestro pueda mover esos contenidos planteados en el programa sintético en la territorialización que está haciendo. Esto no es una carrera de dominio de contenidos. Estamos en la formación de un ciudadano crítico, no en la formación de una computadora que domine ciertos temas, ¿no? O de unas asignaturas. Entonces la respuesta sería no a través del plan de estudios. Pero también hay que decirlo, o sea, hay algunos estados que tienen esta cuestión positivista, muy arraigada, este enciclopedismo que dicen estos contenidos se tienen que abordar a plenitud. Y después de ahí, si pueden hacer algo más, pues adelante, ¿no? Como en esas clases extra, como en ese espacio extra, claro. Hasta en esa subalternidad, de que estos contenidos que están en los programas sintéticos son de primer orden, y los que usted haga en la territorialización, eso ya es de segundo orden, eso es lo que usted incluyó y es la lectura de su realidad, con este desprecio como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Con este sarcasmo. No, esa no es la nueva escuela mexicana. Esa es una interpretación que se está dando para traer a la nueva escuela mexicana al viejo camino. ¿Cuál es ese viejo camino? El camino del despotismo, el camino de la hegemonía, el camino de donde unos saben más que otros, el camino donde debe de haber alguno silenciado mientras que otro domina el discurso. Uy. Aquí hay algo muy importante. Él habla de hermenéutica. La hermenéutica es cómo vamos interpretando los textos o interpretando el lenguaje, y en este juego de las interpretaciones podemos caer a ninguna o a demasiadas generalidades, pero pocas particularidades. Vamos a ver lo que dice el Plan de Estudios 2022. En su introducción dice: en el marco del mandato en el artículo 23 de la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado el presente Plan de Estudios para la educación preescolar y secundaria, aplicable y obligatorio para toda la República Mexicana. ¿Ok? Ahí tenemos la obligatoriedad. Y luego nos vamos a otra parte del mismo plan de estudios, donde menciona lo siguiente: el codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pero en ese marco es preciso transitar en una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de la maestra y maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza a un país de México, considerando la diversidad de saberes como un carácter didáctico y curricular diferenciado que responde a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país, como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Educación. Entonces, maestras, la pregunta creo que también parte, más bien la respuesta de Marx parte de interpretación. Veamos, cuando se dice observancia obligatoria, observancia nacional obligatoria, vamos a poner observancia nacional obligatoria. ¿Qué significa la observancia nacional obligatoria? Aquí está. Es el cumplimiento exacto y puntual de lo que se maneja ejecutar. Cumplimiento exacto de lo que se pretende ejecutar. Nosotros nos dan contenidos y PDA, ¿ok? Yo considero que cuando yo leo esto en el Plan de Estudios 2022, para mí sí es obligatorio trabajar los contenidos y PDA. No significa que creo que Marx sí tiene razón en este sentido.
Esos contenidos y esos PDA se tienen que contextualizar. No solamente se tienen que ver como ese cúmulo o esa suma de un contenido, 2 contenidos, 3 contenidos, y al final el alumno termina abordando 50 contenidos o 20 contenidos. No, no es la simple suma. Pero nuestro codiseño no alude a la observancia obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Para mi interpretación hermenéutica, diría Marx Arriaga. Para mi interpretación es que sí es obligatorio trabajar todos los contenidos del plan y programa de estudios, incluyendo PDA, pero con una visión contextualizada, flexible y realista. Esto es importante, una visión contextualizada, flexible y realista, lo cual nos va a permitir adaptar los contenidos, modificarlos, más no quitarlos para tu contexto, porque solo así podemos llevar, de cierta manera, el perfil de egreso. Los contenidos, cuando los cumples, deben cumplir y llevar a los alumnos al perfil de egreso. ¿Tú qué opinas? Esos son mis argumentos. Te leo en los comentarios y vamos a seguir con el video. Del mundo actual. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuando menciona atienda, ¿significa resuelva o signifique que se sitúe en el análisis? Volvemos al caso de la vieja escuela mexicana. La vieja escuela es muy, pues es consumista, ¿no? Es pragmática, es funcionalista. O sea, siempre necesita la vieja escuela mexicana, la vieja, necesita ser productiva, necesita tener una funcionalidad. No se puede dar el pie al ocio contemplativo, no, ¿cómo? O sea, tiempo es dinero. Entonces, esto que estamos haciendo en el aula es porque estamos dominando estos contenidos y porque al final vamos a generar un producto que será esta prueba estandarizada que nos dará esta certificación y nos sentiremos cómodos porque aquí está el resultado de todo nuestro esfuerzo, aquí de manera tangible. Eso es la vieja escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no aspira a eso. Okay. Entonces, cuando obligamos a que los proyectos deben de resolver algo, estamos otra vez jalándola hacia la vieja escuela mexicana, decir, es que debemos de hacer algo con esto. Okay. El tiempo debe de convertirse del estudiante en un producto tangible que pueda tocar, que pueda yo exhibir en un anaquel y decir, esto fue lo que hicimos en en la primera evaluación, o sea, en los primeros 3 meses, en los segundos, en los terceros. Y dice uno, no, esa no es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un espacio desde donde se reflexiona de lo que está pasando en las realidades. Okay. Y eso no siempre tiene que ver con resolverlo. Ya el hecho de tomar conciencia de ello, claro, es bastante avance. Si te preguntara yo en este momento, ¿quién eres? Uy. Aquí, como lo pueden ver, vuelve al punto de vista y estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos ir con la idea de que nuestros alumnos son los que están obligados a resolver todos los problemas de la sociedad mexicana. Es generar conciencia. Buscar conciencia para la nueva escuela mexicana sería el camino, no resolver todos los problemas, que también volvemos a lo mismo. Problematizar no es lo mismo que problemas. Problematizar es su modo didáctico de llevar a la duda cognitiva al estudiante. Entonces vamos a continuar con el video, si les parece. Hablábamos de la diferencia entre problematización y territorialización. Y hubo una académica, ¿no? Laura Frade, que dijo que yo no había entendido. Entonces, ¿nos podrías explicar la diferencia entre problematización y territorialización? Híjole, ¿qué preguntas me haces, Edgar? O sea, me podrías preguntar cosas más sencillas, ¿no? Pero sería a modo, y mejor que sea honesto. Ya medio platicamos. La territorialización implica cómo las personas hacen suyo el espacio. A través de la cultura, como los espacios no son espacios neutros, ¿no? El espacio se completa por los usos y costumbres de las personas. Entonces la territorialización implica entender eso, que no vivimos en espacios neutros y que no se puede solo contextualizar las cosas, que implicaría solo un plano subjetivo, sino que debe aterrizarse en la vida cotidiana. El caso de la problematización, pues lo voy a decir rápido porque no vi la discusión que ustedes tenían, pero habla más acerca de esa contextualización. O sea, es obligar hacia el territorio a responder a ciertos problemas generales, con el afán de pues, hacer homogénea la cuestión. Aquí el punto es, no sé si estoy entendiendo bien lo que trataron de discutir ustedes como problematización, porque ahí se puede abordar desde diferentes perspectivas. Pero el punto es,
que entre el tránsito del programa sintético al programa analítico se solicita una territorialización, una lectura de la realidad donde el sujeto, donde las personas reconozcan cuál es el espacio y cómo lo colman a través de su cultura. Claro, y aquí, por ejemplo, en esa parte ya me quedó claro. Con respecto a la problematización, sácame del error si no sé, ¿ok? Bien, el primer ejercicio que hicimos es en el análisis de la realidad, ¿no? Es cuando nos empezamos a cuestionar cómo podemos integrar la nueva escuela mexicana, cómo son nuestras prácticas, dónde estamos, ¿no? A través de miles de preguntas que nos hicimos para reflexionar. Pero no es el único espacio. Por ejemplo, cuando ponen el texto de Libros sin Recetas sobre la interdisciplina, ahí hay una problematización, ¿no? Es cuando el maestro está consciente sobre, a lo mejor en este primer contenido, ¿no? Donde partimos, ese primer elemento general, pero me puedo llevar a otros lugares, ¿no? A otros planos, a otros campos formativos. Entonces, ¿sí estoy en lo correcto o estoy mal? Tú dime. No, creo que aquí que tal vez deberíamos remitirnos al plan de estudios, pero también nos veríamos como muy normativos, ¿no? Claro. Y creo que algo esencial de la nueva escuela mexicana es que está en constante construcción. Y sin duda hay cosas que el plan de estudios no contempló y que van a suceder en esas lecturas de la realidad. Entonces, vista desde esa manera como lo ves, yo respondería que es a través del codiseño y de la autonomía profesional donde se debería resolver. Claro. En el libro, en los documentos que sacaron en este consejo técnico decía lo siguiente. La problematización de las realidades conlleva a preguntarse sobre ellas, a reflexionar, a analizarlas a la luz del plan de estudio, la comunidad como este núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ejes articuladores y campos formativos, y los programas sintéticos, ¿no? Contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, no con la única intención de resolver problemas sociales, sino de acercarse a ellos y establecer una postura, por medio de los procesos de reflexión que conduzca progresivamente a esa transformación de las realidades. Entonces, yo veía esto porque creo que desde los proyectos se puede abordar, ¿no? No solo las preguntas que yo planteo para un proyecto, ¿no? Sino también lo que los estudiantes proponen sobre el mismo hecho. Y ahí es donde se puede como avanzar, obviamente tomando en cuenta tus ejes articuladores, que también te dan mucho pie hacia la visión o hacia los otros contenidos que te pueden ayudar, ¿no? Sí, coincido en que el texto no está mal lo que se propone, ¿no? Eso es ver la educación desde un paradigma crítico. Claro. O sea, donde el proyecto no solamente se hace para entretener al estudiante, sino que se hace con la función de entender la realidad en donde se encuentra el estudiante e intentar transformarla. ¿Transformarla para qué? Pues para un bienestar común. Claro. Como pueden ver, sigue habiendo como mucha bulla entre problematización y ahora ya nos están metiendo más el término de territorializar, que podemos llamarlo como símil de contextualizar. La problematización, lo vuelve a decir, es comprender la realidad del sujeto. Problematizar es aquel proceso donde el sujeto, con base a un tema, una situación o un problema, puede comprender su realidad y en este caso transformar su realidad. ¿Cómo transformamos nuestra realidad? Con conciencia. Y vuelvo a mencionar la teoría crítica. Vuelvo a decir lo que mencioné en el video pasado. ¿Cómo realmente podemos transformar nuestra realidad? Es romper con aquel dominio de pensamiento que tenemos, de este sujeto unidireccional. La educación del pasado, vamos a llamarla así, o la antigua escuela mexicana, generaba sujetos que salían en masa, 1, 2, 3, pero todos traían el mismo conocimiento, la misma forma de pensar. Y ahora es entender la educación desde su contexto, desde su realidad, y cómo de manera crítica ellos pueden decir, eso que está sucediendo en mi comunidad no es lo mejor que puede suceder, o eso que está sucediendo en esta casa o en esta escuela no es lo mejor que puede suceder. Es una invitación a negar el status quo o la realidad para poder comprenderla y de esta manera transformarse él a través de la reflexión. Recuerden, no vamos a solucionar problemas sociales, va a comprender y ese impacto de comprensión lo transforma al sujeto mismo. Espero no divagar tanto y si divago, díganmelo en los comentarios. Vamos a seguir con el video, esta última parte, si les parece. O sea, el ser maestro se convirtió más en una cuestión técnica, donde los supervisores me valoraban más el llenado de todos estos instrumentos que me mandaban que lo que hacía yo en clase. Entonces, el cómo entendía la educación, eso era cosa mía.
Eso era una cosa privada. Para ellos era cómo me va a entregar la boleta, cuándo me la va a entregar, cómo me va a entregar la planeación, cómo va a ser los consejos técnicos, cómo va a ser la semana de tal cosa, cómo van a ser las Olimpiadas de los Saberes. O sea, todo esto que rodea la escuela era más importante que cómo yo entendía mi relación con el estudiante y sus procesos didácticos. Hoy el libro del maestro da la vuelta a esa cuestión de una mala didáctica entendida como procesos técnicos hacia una reflexión pedagógica. Entonces, recuperar la pedagogía. En esta última me gustó muchísimo esta parte. Cómo la educación era una cuestión técnica, vamos a llamarla una cuestión administrativa, llenado de formatos donde la pedagogía ya no importaba tanto, y mucho menos la didáctica. Es cómo me entregas la planeación, cómo organizas el consejo técnico y me das producto 1, producto 2, producto 3. Cuando nos vamos a una visión tecnicista de la educación, donde lo que importa es el formato, el producto, olvidamos la riqueza y la complejidad de la educación misma. Entonces, entender que la nueva escuela mexicana, a través de libros sin recetas, nos quiere romper ese recetario, ese manual de actuar para el directivo, para el supervisor, para el docente. No tenemos un manual que nos diga paso 1, paso 2, paso 3 y logras un alumno de excelencia. Y si el paso 1, 2 o 3 se repite en escuela de otra comunidad, se vuelve a lograr el alumno de excelencia. No, somos sujetos tan diversos para enseñar, para pensar, y alumnos tan diversos en cada región que no puedes ver la educación de una manera técnica llena de formatos. La educación debe ser un proceso hermoso, y lo digo así porque lo creo, donde la belleza no está en cánones impuestos por nadie. La belleza está en el mismo sujeto y en cómo el sujeto, al ir estudiando, se transforma como ser humano. Y con una visión humanista nos vamos haciendo cada vez más humanos y fraternos entre nosotros. De mi parte sería todo. Recuerda ver los videos de Edgar Valladares. En el primer comentario está el enlace para que te unas a mi canal de WhatsApp. Y vamos a ver el tercer video de Edgar. Y también vamos a hacer un análisis de lo que para mí fue lo más interesante. Velo completo y tú dime qué fue lo más interesante para ti. Un saludo, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.